Nos vamos a conectar directamente con Beijing, con la China. Estamos en contacto directo con... ¿Estás ahí, Brian? Brian González. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Tal? Buenas noches para vos, ¿no? Sí, buenas noches. Acá son las 10:30 de la noche. Mira vos, Brian, te saludamos desde aquí de Mañanas Públicas, de la televisión pública. Y antes que nada quiero preguntarte, ¿sos argentino y hace cuánto tiempo vivís allí? Bueno, soy argentino y vivo desde el 2009 en China. Mira vos. ¿Por qué fuiste para China en 2009? Bueno, vine para estudiar al principio. Me gané una beca por haber estudiado el idioma. Y luego, bueno, la beca era por un año, pero me gustó tanto que decidí extenderlo y me quedé por más tiempo. Primero hice 4 años de licenciatura, después 3 años de maestría y bueno, luego me quedé trabajando. ¿Y tenés familiares chinos, Brian? No. No, ningún familiar. No, argentino nada más. Mirá, sí. Bueno, fantástico. Elegiste la China y te gustó y te quedaste. Y Brian, nosotros ayer recibimos una noticia muy importante aquí en la Argentina, que es el tema de la producción de la vacuna Sinopharm, la vacuna china. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Cómo se vive allí esta noticia, vos como argentino, no? Bien, bueno, por un lado el tema de que se pueda producir la vacuna en Argentina es una buena noticia, obviamente, porque eso implica una cierta independencia de la producción y de la importación desde otros países, ¿verdad? Por el momento lo que se sabe es muy poco. Hay información que se ha dado a conocer que es, por ejemplo, que en estos meses la idea es que se puedan producir 20 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm en el país. Eso permitiría inocular a 10 millones de personas. Pero bueno, eso es básicamente lo que se sabe en este momento, que sería con la misma empresa que tenía el acuerdo con AstraZeneca en ese momento, pero la diferencia es que el empaquetado también va a ser hecho por Argentina. Entonces eso permitiría una incluso mayor independencia, ¿no? Claro, exactamente. Y en este momento, ¿cómo está China con respecto al COVID, Brian? Bueno, en realidad China tiene muy pocos casos positivos dentro de su territorio. La mayoría de los casos positivos se dan en el periodo de cuarentena que se hace de los llegados del exterior. No hay contagios, no hay incidencia interna, digamos, ¿no? Hubo pequeños rebrotes desde el año pasado que terminó la gran cuarentena de Wuhan, que supimos que estuvo encerrada 76 días, muy estricto y demás. Hubo rebrotes, el último rebrote se dio el mes pasado en la ciudad de Really, pero se controlan en una semana y en 2 semanas ya se ven resultados. Eso es lo más importante. Pero ¿cuál es la estrategia? Se enfocan las cuarentenas y además se hacen masivos testeos de toda la población de la ciudad que está en juego. Por ejemplo, el último caso fue Really, una ciudad muy pequeña de 300.000 habitantes. Se testeó a la ciudad 3 veces, hubo 3 rondas de testeos. Mira. Entonces, luego de las 3 rondas de testeos, lo que se hizo es que en 5 días se vacunó al 70% de la población para poder llegar a la inmunidad de rebaño, no con la vacuna de Sinopharm, sino con la vacuna de CanSino, porque la vacuna de CanSino es la que con una sola dosis logra más de un 60% de inmunidad. Ya, claro. Sí, bueno, es el tema... ¿Cómo se desarrolla, Brian, la vacunación allí en China? Sabemos que están mucho mejor ustedes allí. Ayer veíamos imágenes, ya han comenzado incluso con algunos recitales. Yo tuve la oportunidad en el día de ayer de ver recitales con convocatorias de gente muy masiva y hasta incluso sin la utilización del barbijo, ¿no? Claro. Bueno, ese es el musical, es de Strawberry, se llama, que es un festival musical y tiene 11.000 personas fueron en la ciudad de Wuhan. Esto ya se empezó a ver el año pasado, quizás recordemos ese recital que se hizo en unas piletas, que vendría a ser, como se hizo en un parque de diversiones, que la gente estaba en las piletas y bueno, sin barbijos y escuchando música y bueno.
Pero ¿por qué es eso, no? Porque no hay incidencia dentro de China. Y una de las razones en toda la estrategia, en esta batalla contra el coronavirus, es la vacunación masiva también en el día de hoy. Es clave. Porque, por ejemplo, vemos en el día, exactamente, el viernes pasado se dieron 11 millones de dosis en un solo día. Mirá. Entonces, imaginémonos el tamaño, ¿no? Es muchísimo. Y ya en cantidad de dosis, obviamente que estamos hablando de un país enorme, ¿no? Son 1.400 millones de habitantes. Quizás parezca muy poco, pero la idea es que se llegue a los 500.000 habitantes para el 1 de julio. Y para septiembre que se llegue al 70% de la población china vacunada. Eso permitiría llegar a, obviamente, la inmunidad de rebaño. ¿Dónde los vacunan, Brian, habitualmente? Digo, ¿cómo van a las casas? ¿Hay vacunatorios como sucede acá en nuestro país? ¿Cómo se maneja esa cantidad de gente, además? Bueno, por ejemplo, Wuhan tiene 335 vacunatorios en una sola ciudad. Por ejemplo, uno va por la calle, por una peatonal, como puede ser la calle Florida, y se puede vacunar sin pedir un turno, por ejemplo. Pero en general lo que se hace es que las comunidades, eso se llama comunidades, como se maneja el territorio dentro de China, es, por ejemplo, en una cuadra hay 5 edificios, eso es una comunidad. Y esa comunidad se maneja y dice, bueno, ahora tengo tanta gente que puedo vacunar, y es la que lo administra las vacunas, o también las empresas son las que organizan la vacunación a sus empleados. Brian, la utilización del barbijo, del cubrebocas, ¿es obligatorio? ¿Ya no? ¿Cómo hacen con el aforo a la hora de concurrir a algún restaurante, al teatro, al cine? ¿Hay limitaciones? ¿El medio de transporte? ¿Cómo lo utilizan? Bueno, el tema del barbijo, en realidad el tapabocas acá de tela prácticamente no se ve, lo que se ve es el barbijo de uso médico, ¿no? El tricapa. Y ese barbijo es obligatorio en lugares cerrados y específicamente en el transporte público. Por ejemplo, si vamos a ver una película, porque estamos en el cine, es un lugar cerrado, sí se utiliza barbijo. Por ejemplo, en el tema del aforo, el único aforo que he visto hasta ahora es en los gimnasios. ¿Por qué? Porque uno va tocando una pesa y otra persona después va a tocar la pesa, entonces es una cuestión logística, ¿verdad? Pero luego, ya sea en shopping, supermercados, etcétera, no hay aforo. Y lo que vemos fue que para el 1 de mayo, que es el fin de semana largo por el Día del Trabajador, se movieron 200 millones de personas. Qué impresionante, qué impresionante. Ahí se fue un poco. Bueno, por el Día del Trabajador, entonces se han movido 200 millones de personas. Increíble. Claro, son números impresionantes, ¿no? No se claro, pueden pero entender. ya tienen manejada y controlada la situación, ¿no? Por lo que estaba describiendo, hay una gran cantidad de testeos y también gran cantidad de vacunados. Totalmente, eso es clave, Es clave. ¿no? Lo que hablaba para llegar a alcanzar lo de rebaño, lo que se llama de rebaño, ¿no? Bueno, ya vamos directamente al móvil, que está Irina, sigue allí. Lo despedimos a Brian, rapidito. Sí, Brian, beso. Muchas gracias, Brian, por la Buenísimo, comunicación. bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chao, chao. muy buena onda, Brian, y nos volvemos a encontrar en cualquier momento, muy interesante. Vamos a